la exposición en dos partes. La primera parte corresponde al compañero Alberto del Canto en cuanto a tratar el contexto general en que se dio la experiencia de la Comuna de París. Y la segunda parte va a ser la importancia de la comuna, las aportaciones de la comuna y las grandes enseñanzas que yo lo voy a abordar. Entonces son las dos partes. Entonces tiene la palabra el compañero Alberto del Canto. Gracias, maestro. Buen día, compañeros. Adelante. Me parece muy interesante esta iniciativa que están siguiendo los compañeros de la Liga Clasista Magisterial Popular de Oaxaca, aprovechando este espacio hasta donde podamos y más que nada para rescatar una experiencia de lucha del movimiento obrero internacional y en particular de Francia, de la Comuna de París. Me parece que en este proceso de esta 70 días de experiencia que van del 18 de marzo al 28 de mayo, hay una cuestión importante que tenemos que ubicar el contexto. Como ustedes ya saben, una de las partes integrantes y una parte de las fuentes integrantes del marxismo es el socialismo francés. O sea, la lucha de clases en Francia va a nutrir todo el pensamiento socialista, todo el movimiento de clase, toda la posición de la dictadura del proletariado, que va a nutrir y va a fortalecer y se va a desarrollar con Carlos Marx y Federico Engels. En esta sistematización de lucha, partimos principalmente de ese proceso cuando la Revolución Francesa se va dividiendo y se van definiendo las fuerzas en Francia a partir de 1792. Pero central ahí estamos hablando de una clase obrera incipiente. Predomina el campesinado pobre, atrasado tecnológicamente, y la clase obrera apenas es muy incipiente. Y es una clase obrera que se ha nutrido bastante de las ideas anarquistas. Todavía no está definido, pero más adelante se va a dar desarrollo. En este proceso, entonces, aparece la figura de Napoleón Bonaparte, que involucra al pueblo francés en las invasiones a España, a Polonia, a Rusia, más o menos de 1807 a 1815, es este proceso, y que finalmente va a ser derrotado por Inglaterra en la batalla de Trafalgar. Estos procesos, entonces, permite que la clase obrera se vaya definiendo, poco a poco vaya identificándose su forma de lucha, se generan las mutualidades y que finalmente en este proceso alcanza su punto culminante en el movimiento obrero de 1848. Como un antecedente, la lucha de los obreros franceses en 1836, ese es el proceso donde viene el movimiento y la canción de la Marsellesa, donde participan ciudades de Lyon, Bordeaux, París, Marsella. Entonces, todo este proceso genera una situación ya de más definición de clase. Y esta definición de clase se consolida en 1848, en las jornadas de luchas que van del 23 al 26 de junio, donde la burguesía ya en ascendencia, que todavía no está bien definida como clase para gobernar, pero sí ya está en su ascenso para frenar a la monarquía. Entonces la burguesía, para paliar un poquito la situación de la clase obrera, porque la clase obrera está planteando la lucha por el trabajo, por el derecho al trabajo, la clase obrera se moviliza, defendiendo los talleres nacionales, y esta lucha va principalmente en los meses de febrero. Del 23 al 24 de febrero es la lucha por la defensa del trabajo. Esta lucha, entonces, importantísima, permite que los obreros defiendan sus talleres nacionales. La burguesía responde con el despido de 113,000 obreros parisinos y muchos de ellos, 800 son asesinados, 2,500 son detenidos, 3,500 son deportados. Desde entonces, Francia empieza a deportar a los obreros franceses a la Nueva Caledonia, una isla que está cerca de Australia, en la parte esta del hemisferio sur. Entonces, en este proceso, finalmente se define la lucha
en el mes de junio, del 23 al 26 de junio. Ahí es donde la burguesía toma el poder, se consolida el poder burgués en Francia, pero básicamente es donde los obreros parisinos van a generar la lucha obrera armada, integran 2000 barricadas y defienden sus talleres, su fuente de trabajo con las armas en la mano. En este año se consolida la burguesía en el poder francés. Entonces, en ese proceso de consolidación del poder burgués, aparece la figura de Luis Bonaparte, llamado después Napoleón III, que a partir de 1852 hasta 1876 en promedio, va a estar al frente del gobierno francés. Son 18 años donde Napoleón Bonaparte, o Napoleón III, mejor dicho, porque así lo conocemos en la historia nacional nosotros, Napoleón III, va a generar todo un proceso de desarrollo de la burguesía financiera de Francia, y que al mismo tiempo entonces va a desarrollar todo ese proceso de invasión a África. Como ustedes saben, Francia tiene varias colonias, o tuvo varias colonias en África, y llega también a la llamada Indochina, lo que conocemos como Vietnam, Kampuchea, Laos, toda esa parte. Francia también va a estar apoderada de esta parte. Entonces, en esta situación, el movimiento francés se desengaña pensando en las promesas primero de la burguesía y también de la pequeña burguesía. En este proceso de lucha de la clase obrera aparece esa tendencia de la pequeña burguesía que hoy conocemos nosotros como la socialdemocracia. Marx la define como que a la espada del proletariado le quitaron el filo, y la pequeña burguesía se enfoca principalmente a defender los derechos humanos. Ese proceso entonces ahora los lleva nada más a participar, a insistir mucho en la situación del proceso electoral. Por eso Marx lo define como el cretinismo parlamentario, que son capaces de no ver la realidad, no entender el estado de clase, no entender que todas las instituciones, la cultura, la ideología, la superestructura está al servicio de la burguesía. Entonces esta tendencia socialdemócrata, característica de la pequeña burguesía, pues se afana bastante, se insiste mucho en los derechos humanos de la clase obrera. Y entonces llevar a la clase obrera a este proceso de la confianza en las instituciones de la burguesía. Lógicamente, el proletariado en ese transitar busca ese instinto de clase, el proletariado busca cómo se sacude todas estas trabas pequeño burguesas y burguesas, y paulatinamente va buscando dónde abrevar esta experiencia que hasta este momento no está bien definida. El proceso de definición de la clase obrera, esa evolución de campesinado a artesano a la manufactura, los lleva entonces a ser influidos por las tendencias anarquistas de Juan Pedro Proudhon. Juan Pedro Proudhon, lógicamente, es la defensa de la pequeña propiedad, la defensa del artesanado. Planteó el Banco del Pueblo, pero el Banco del Pueblo con crédito o con financiamiento de la burguesía, y que supuestamente se le iba a prestar a los obreros, a los artesanos, para que ellos fueran los dueños de los medios de producción. Lógicamente, esa es una posición reaccionaria que retrasa la constitución de la conciencia de clase y básicamente rechaza la lucha de clases. Y ese proceso es lo que Proudhon va a impulsar bastante. La no constitución de la clase obrera como tal, la no integración del partido proletariado y mucho menos llevar a la revolución a la clase obrera. Otra tendencia que se va a dar en el movimiento francés es la que va a desarrollar Augusto Blanqui, que él parte mucho de la intelectualidad, de los más decididos, que la vanguardia es la pasiva y las masas son, la vanguardia es la activa y las masas son pasivas. Entonces esta pequeña conjura lleva a la cuestión importante de desarrollar, pero lógicamente ellos pretenden hacer un movimiento revolucionario, pero sin las masas. Esos son dos procesos que vamos a chocar. O sea, comentamos estas dos tendencias porque finalmente se van a reflejar en el proceso de la Comuna de París. Pero mientras entonces la comuna, los obreros parisinos
poco a poco van definiéndose en la Constitución a nivel nacional. Prusia, con Guillermo I como el rey y con Otto von Bismarck como primer ministro, se van preparando paulatinamente para emerger en el contexto general del imperialismo. Prusia tenía un bastante avance. Los estados germanos eran 33 estados germanos y todos dispersos. Entonces la acción de Bismarck y del rey Guillermo I van a empezar a actuar a partir de la década de 1860. Perdón. En principio es el ataque a Dinamarca. Prusia hace alianza con Austria y le declaran la guerra a Dinamarca y le reclaman 2 ducados, 2 territorios de Dinamarca, que fue el de Schleswig y Holstein. Derrotan a Dinamarca y entonces Prusia se queda con el de Schleswig y Austria se queda con Holstein. Este proceso se conoce como la Guerra de los Ducados. A partir de ahí Prusia va trabajando y enseguida, 2 años después, le declara la guerra a Austria, su aliado en la anterior guerra. Y en esta situación de aliados, utiliza a Italia. Y entonces Prusia finalmente derrotan a Austria y de esta manera Prusia se consolida al frente de los reinos alemanes. Sigue trabajando la unificación los prusianos con Bismarck a la cabeza y en 1867 integran la Confederación Alemana del Norte con 23 estados alemanes. Esto entonces hace que se fortalezca Prusia y Francia, al ver en peligro sus territorios, al ver que ya Venecia regresó a Italia por los acuerdos con Prusia, entonces Francia paulatinamente se prepara para la guerra. Y en ese proceso entonces es cuando va a retirar al ejército francés de México. Por eso decimos este proceso importante de Napoleón III, cuando ya se ve el proceso de Prusia que está avanzando en la agresión internacional, retira al ejército francés de México y se va fortaleciendo. En 1868, Isabel II es destituida de España y un primo de Guillermo I se ofrece como rey de España. Esto Francia lo toma como una agresión en la injerencia de su territorio y sus dominios, y por eso en 1870, en julio del 70, Francia le declara la guerra a Prusia. Entonces, en este proceso, finalmente empiezan el amago, se van preparando la cuestión central y Prusia revierte el proceso y le va a reclamarle a Francia los territorios de Alsacia y Lorena, que es una extensión de 14.522 kilómetros cuadrados. El territorio de Alsacia está en el Valle del Rin y Lorena es la parte alta del Valle de Mosela. Hoy son territorios alemanes, pero fundamentalmente este proceso va la lucha, pues. Pero tenemos que decir que estos 2 territorios, Alsacia y Lorena, estaban en posesión de Francia desde 1648. O sea, el reclamo pues es posterior, 200 años casi, pero sin embargo se va dando las condiciones políticas para que se dé este enfrentamiento. Regresando al movimiento sindical francés, se empieza a desarrollar precisamente en esta década de los 60 ya la concepción de clase. Varias organizaciones obreras participan en la Asociación Internacional de los Trabajadores que se constituyó en Londres en 1864. Poco a poco la tendencia marxista se va abriendo paso, pero lógicamente no se desarrolla como quisiéramos, pues. Por eso el anarquismo va a predominar, va a ser hegemónico en la cuestión de la Comuna de París. Bueno, entonces regresando al proceso de la cuestión del inicio de la lucha de la guerra prusiana francesa.
se va a dar el enfrentamiento entre Prusia y Francia, pero Francia es derrotada el 2 de septiembre. El 2 de septiembre de 1870, Prusia derrota a los franceses, apresa a 100,000 soldados franceses y todavía apresa a Napoleón III. Esta situación entonces lleva a que ahora la población declare la República Francesa, declare el fin de la monarquía de Napoleón III, y aparece la figura de Luis Adolphe Thiers, el primer ministro francés, principalmente en París, porque va a jugar un papel de entreguista, de esos discursos de que sí defienden a la patria, pero no la van a defender. Entonces, en este proceso es donde se va a constituir la Guardia Nacional. La Guardia Nacional de Francia, concretamente la parisina, consiste en armar al pueblo. Este pueblo en armas fue un ejército de 600,000 hombres, fundamentalmente obreros. En ese momento París tiene casi 2 millones de habitantes. 600,000 fundamentalmente son obreros que están armados para defender lo que es su país. O sea, estamos pasando a una guerra defensiva, pues, lo que definen los clásicos del marxismo como una guerra justa por la liberación de su país. Entonces, en este proceso, los cañones son comprados por el pueblo. Y hablamos de los cañones porque eso es lo que va a detonar la lucha de la Comuna de París. Entonces, en este proceso importantísimo, se va a dar la situación de la negociación de Francia-Prusia. Prusia reclama el pago de 200 millones de francos, les reclama los terrenos de Alsacia y Lorena, y finalmente Napoleón III acepta todo eso. Eso permite entonces que el ejército prusiano avance hasta París y llegue y se siente en el trono, pues, lo que era Napoleón III. Guillermo I llega al Palacio de Versalles y a partir de ahí empieza el despacho de todo el poder, y es entonces cuando encontramos que el proceso del pueblo está dispuesto a defender su país. Sin embargo, los gobernantes no. O sea, cualquier parecido con México de 1862 al 67 es pura coincidencia. O de 1846 al 48 es exactamente lo mismo. O sea, el pueblo está dispuesto a defender su territorio, a defender su historia, su cultura, su nación. En cambio, la clase gobernante, pues no lo acepta, pues. O sea, ellos están en el plan de entregar todo el país. Hablamos, por ejemplo, de Santana, hablamos de los conservadores a tendencia centralista encabezada por el Juan Nepomuceno Almonte, por Mejía, Miramón, en fin, tantas cosas. Es lo mismo que sucede en París, compañeros. Luis Adolphe Thiers, el general Clement y otros más aceptan todo lo que les pide Prusia para que finalmente los obreros sean más adelante agredidos. Entonces, Thiers pretende desarmar a la Guardia Nacional y los obreros se oponen y señalan, en primer lugar, que es la defensa de la República Francesa, y en segundo lugar, que no van a devolver los 400 cañones porque esos 400 cañones son propiedad del pueblo. E inclusive, cuando Thiers amenaza y hace un operativo por recuperar los cañones, el pueblo se organiza y los va a esconder, los esconden en las casas, los esconden en los cerros, en los bosques, con la finalidad de que el gobierno de Thiers no los recoja, pues no los confisque, en pocas palabras. Entonces, en esta situación importantísima, es cuando ya se declara el 18 de marzo, se declara el movimiento de la Comuna de París. La Comuna de París, que centralmente se va a dar en la ciudad de París, y en esta situación empieza ya la definición del proceso de clase. Por eso es la cuestión de que nosotros tenemos que señalar, la Comuna de París señaló la posibilidad, esa es una de las primeras elecciones, es la posibilidad de tomar el poder. El proletariado es capaz para tomar el poder
y lo fundamental es que tiene que tener una organización independiente. Es algo que nosotros tenemos que tener presente y tenemos que desarrollar. En primer lugar, la conciencia de clase, y en segundo lugar, la organización independiente del proletariado. En este proceso, entonces, tenemos que mencionar las medidas de la Comuna de París. O sea, ¿por qué señalamos esta situación importante? Primero, la Comuna de París no es una situación tradicional que ellos nombraban a sus delegados. No les hablaban diputados, les decían que eran los delegados y les aplicaron un carácter elegible e irrevocable. Quiere decir que si el delegado, el representante no funcionaba, lo podían cambiar el momento que quisieran. También, otra experiencia que vamos a ubicar acá es que a estos delegados no les pagaban los salarios altísimos que tenemos aquí en México. Se les pagaba el salario y medio de un obrero. Dijéramos, si ahorita el salario mínimo es de 140 pesos, agréguenle 70 pesos más, 210 pesos diarios. Pero no solamente se dedicaban a legislar, tenían que cumplir con su jornada de trabajo y por la tarde y noche ellos iban a realizar su función. Por eso, señala Marx, era una junta legislativa y de trabajo a la vez. Entonces, en este proceso, lo importante es cuando los obreros se dan ya la definición, constituyen su ejército. O sea, es un ejército popular, es la milicia popular, es el pueblo armado que lucha por poner en orden. Y en ese orden van a ajusticiar, por ejemplo, al general Clement Thomas, un general que reprimió al movimiento obrero en 1848. También van a ajusticiar a un cura, no rescaté el nombre, a un cura que también cooperó con la reacción en 1848. Y finalmente también van a ejecutar a otro general, Gustavo Florenz, que participó en la represión del movimiento francés en 1870 y que finalmente la justicia proletaria pues se aplica contra los enemigos del pueblo. Por eso a veces en los sentidos de las consignas nosotros vamos perdiendo el sentido, pero nosotros insistimos, contra el enemigo de clase ni perdón ni olvido. O sea, el proceso importante es cómo hace la clase obrera aplica su justicia. Regresando al proceso importante, la Comuna de París es una composición de tendencias. Está la tendencia blanquista, la de Augusto Blanqui, está la tendencia de los anarquistas de Juan José Proudhon, está la tendencia de algunos pequeños burgueses que pedían la situación de la república, hasta la cuestión está legitimista, y la cuestión mínima era la tendencia marxista. Esta Comuna de París reconoció los derechos de la clase obrera internacional, e inclusive 3 obreros, un alemán y 2 daneses, van a participar en la Comuna de París, o sea, en la cuestión ejecutiva principal. Bueno, entonces ya mencionamos que entre los aciertos importantes que va a ser la Comuna de París, pues está la parte central de sustituir al ejército permanente, al ejército mercenario, por decirlo así, por el pueblo armado. Es el primer lugar. Otra de sus medidas fue abolir el trabajo nocturno. Lo fundamental que me parece que hay que señalar es el impulso a la educación gratuita. Esa educación pública y gratuita va a llevar a crear un orfanato, a tener una cuestión de aportarle a los estudiantes uniformes, útiles escolares, la alimentación, por ejemplo. Van a establecer una pensión para las viudas y huérfanos durante la guerra de 1870 y ya en el conflicto concreto de la Comuna de París. Separan a la iglesia del Estado, o sea, a cada quien, y es más, le retiran el subsidio que el gobierno le daba al clero. Por eso son los gendarmes con sotana o buitres con sotana, como define Marx. O sea, por eso nosotros tenemos que tener claro que es un poder que se complementa. El clero, la religión, se complementa con el papel que juega el Estado dentro de la superestructura de clase. En este mismo sentido se excluye la influencia y la injerencia de la religión en la educación
y van trabajando entonces por la parte importante de frenar robos, prostitución, alcoholismo, cierran cantinas, eliminan las deudas, cancelan los pagos moratorios, eliminan las deudas de renta, en fin, son una serie de medidas importantes que vamos a conocer y que finalmente van a nutrir lo que en el manifiesto del Partido Comunista señala Marx Engels desde 1848. Pero hay dos cosas fundamentalmente que no va a hacer la Comuna de París. No atacaron Versalles, que ahí se había refugiado la clase burguesa, ni tampoco confiscaron los bancos. Los bancos tenían 9 millones de francos. Y entonces eso permite que ahora la burguesía le pague a los prusianos lo que pedían, sus 200 millones de francos, una. Dos, les piden que liberen al ejército francés y entonces este ejército francés con el prusiano van a establecerle un sitio de 4 meses a París. Inclusive en el mes de febrero va a desfilar el ejército prusiano en París. Ante eso, lo que hacen los obreros se pertrechan, se refugian en su casa y no presentan pues el armamento, ni la lucha. La lucha ya se va a dar después de este proceso importante, pues de confrontación con la cuestión concreta del ejército burgués francés, compañeros. Entonces, lo importante que a mí me parece esta situación es cómo se va a dar esta situación de clase que permite finalmente constituir lo que hoy llamamos nosotros como la dictadura del proletariado. Entre las enseñanzas que va a plantear el marxismo, pues se concreta en ese importante libro que es La Guerra Civil en Francia. Ese documento central resume, es un documento de balance. Es otra enseñanza que nosotros tenemos que aprender, que tan pronto pasó este importante proceso histórico, el marxismo, concretamente Carlos Marx, ya está haciendo el balance necesario para de ahí rescatar los éxitos, señalar los fracasos y finalmente ir avanzando hacia este proceso. Pues. Lo importante que también tenemos que señalar, compañeros, es que la pequeña burguesía, la burguesía, los supuestos aliados del proletariado, en su momento se aislaron, o sea, se retiraron, se alejaron de la Comuna de París. Quien le fue fiel a la Comuna de París, al proyecto de la clase obrera, fue solamente el proletariado. O sea, el proletariado entendía pues lo que estaba jugándose y por esa razón finalmente es la situación de que permanece fiel a la lucha. Ese es el proceso importante que es cuando nosotros vamos a aprender, vamos a estudiar de este proceso necesario de pasar de clase en sí a clase para sí. La burguesía francesa no se detuvo para reprimir el movimiento obrero. Hubo más de 20,000 parisinos asesinados. Se les fusiló frente a un muro que se conoce como un muro de comuneros. Fueron 20,000 fusilados. Deportaron 15,000, los mandaron a la Nueva Caledonia. Ya hablamos, es una isla tropical cerca de Australia. Y los que pudieron por su voluntad, pues huyeron, porque así era el proceso. Cualquier sospechoso que con ropa sucia, manos sucias, manos callosas, era objeto por lo menos de cárcel, pues. Entonces, así es como la burguesía, pues reacciona cuando ve su paraíso perdido, dijera Lenin. Entonces, lo importante, compañeros, en esta situación, nosotros tenemos que señalar la cuestión del odio de clase que la burguesía tiene ante este proceso. Fueron 70 días, del 18 de marzo al 28 de mayo. En este proceso, precisamente más adelante hay documentos del marxismo que cuando dice, bueno, ¿cuál es la dictadura del proletariado? Queremos un ejemplo. Ahí está, en la Comuna de París. Y señalan, no basta con tomar el poder, no basta con echar a andar, hay que destruir a esa máquina burocrática militar. Hay varios documentos donde van a insistir bastante sobre esto, con la necesidad importante de destruir el Estado y modificar toda la superestructura.
como es la legislación, como es el ejército, como es la educación, el proceso de religión, en fin, tantas situaciones importantes que hoy en día para nosotros queda claro. Tomar el poder y destruir toda la máquina burocrática militar para que paulatinamente, poco a poco se vaya. Esa es la tarea, entonces, si hablamos en el campo sindical, cuando nosotros hablamos por la lucha de una democratización. No basta con tener el poder formal, hay que reeducar, hay que hacer que la masa desarrolle su iniciativa, su creatividad, como fue la Comuna de París. Entonces, en este proceso, si arribamos a una dirección sindical o cualquier lado, popular en los lugares, finalmente hay que ver cómo reeducamos a la población en general. Hay una parte que quiero leer, compañeros, ya para finalizar mi participación, que Lenin escribe: la causa de la comuna es la causa de la revolución social, es la causa completa emancipación política, es la causa de la completa emancipación política y económica de los trabajadores, es la causa del proletariado mundial y en ese sentido es inmortal. Gracias, compañeros. Gracias, muchas gracias, compañero Alberto, por compartirnos esta gran experiencia a medida de tener el contexto, ya que entendemos un aniversario que se acerca, es tan importante, sobre todo para la clase trabajadora, y al mismo tiempo nos permite tener el contexto, ya que, pues, en últimos tiempos, esto se ha reflejado en la sociedad actual, ¿no? Pues hay lo que en ese tiempo se vivió, lo que se ha estado escuchando al respecto, hoy pues cobra gran relevancia, ¿no? Porque se entiende que estamos atravesando por una gran crisis, sobre todo del sistema mismo, y que pues no se logra entender a fondo y en muchos casos, en gran medida más bien, incluso contingentes de la gente, el día de hoy están participando en lo que se refiere al parlamentarismo. Específicamente aquí nosotros en el estado de Oaxaca estamos viendo algo semejante, pero bueno, más adelante a lo mejor habrá un espacio para comentar al respecto. Vamos a continuar ahora con la participación del camarada Ramón, para que también en este tema pues nos compartan la gran experiencia de lo que conocemos o se conoce históricamente como la Comuna de París. Adelante, maestro Ramón. Buen día a todos. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, buen día, buen día. Sí, buenos días. Buenos días, sí, se escucha Hay muchos elementos fundamentales. Adelante. Muchos elementos fundamentales han sido tratados sobre el tema. No quiero reiterar en ellos, sino tenemos nosotros que resaltar mucho la importancia de la comuna. Un primer elemento de entrada es que la Comuna de París demostró la posibilidad del proletariado de la toma del poder. Aunque fue un tiempo muy limitado, 70 días, pero en poco tiempo pudo demostrar toda la capacidad, toda la fortaleza, toda la energía del proletariado, que solamente el proletariado como vanguardia, como clase dirigente, es capaz de transformar el modo de producción capitalista y arribar al socialismo. No hay otra salida. Demostró la comuna que no se debe tener confianza nunca en el enemigo de clase, en la burguesía y su Estado. Hay experiencias muy importantes. La guerra estalló en julio de 1870. El 2 de septiembre ya el ejército francés fundamentalmente ya había sido derrotado. Después de las batallas principales, fueron sucumbiendo, entregándose al ejército prusiano, y la burguesía no le interesaba realmente
la defensa de Francia. Tan es así que el 4 de septiembre ya el pueblo impone la república. Sin embargo, esa república no le interesaba a la burguesía, no le interesaba al Estado desarrollarlo. Los internacionalistas, que son precisamente los militantes de la primera internacional surgida en 1864, el 15 de septiembre, el Comité Central de los 20 distritos de París fijó un manifiesto pidiendo la organización de la ciudad, la elección de las municipalidades, que se pusiese la policía en manos del comité, la elección y la responsabilidad de todos los magistrados, la libertad absoluta de prensa, de reunión, de asociación, la expropiación de todos los productos de primera necesidad, el racionamiento, que se armase a todos los ciudadanos y que se enviaran comisarios a toda la provincia para conseguir el levantamiento del pueblo francés en su conjunto. Para esto habían transcurrido del 4 de septiembre, en que se impone la república. El 15 de septiembre se está dando a conocer este manifiesto porque no se había avanzado gran cosa. La burguesía, el nuevo gobierno con Thiers al frente, lo que le interesaba era precisamente buscar una mejor negociación con el ejército prusiano. Así transcurren con muchos acontecimientos, represiones al pueblo, hasta el mes de enero. Solamente la grilla, solamente denostar al pueblo, era la política que no cambia en la actualidad. El 18 de marzo, la burguesía intenta desarmar al pueblo parisino, y es precisamente en que la Guardia Nacional asume una gran responsabilidad dirigido por el Comité Central de la Guardia, en que logran evitar el desarme del pueblo francés, y es a partir de ahí en que ya se tiene más conciencia de la responsabilidad de los comuneros. De ahí que se vaya a nombrar el 26 de marzo. El 26 de marzo se nombra el Comité Central de la Guardia Nacional. El 30, la comuna abolió el servicio militar obligatorio y el ejército permanente y declaró única fuerza armada a la Guardia Nacional, en la que debían enrolarse todos los ciudadanos capaces de empuñar las armas. En esa misma fecha condonó los pagos de alquiler de viviendas desde octubre de 1870 hasta abril de 1871, abonando en cuenta para futuros pagos de alquileres las cantidades ya abonadas, y suspendió la venta de objetos empeñados en las casas municipales de préstamos. El mismo día 30 fueron confirmados en sus cargos los extranjeros elegidos para la comuna, pues la bandera de la comuna es la bandera de la República Mundial. El 1 de abril se acordó que el sueldo máximo que podría percibir un funcionario de la comuna, y por tanto los mismos miembros de esta, no podía exceder de 6,000 francos, equivalente a 4,800 marcos de los alemanes. El día 2, la comuna decretó la separación de la iglesia y el Estado y la supresión de todas las partidas consignadas
en el presupuesto del Estado para fines religiosos, declarando propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia como consecuencia de esto. El 8 de abril se ordenó la eliminación de que en las escuelas se eliminen todos los símbolos religiosos, imágenes, dogmas, oraciones, en una palabra, todo lo que cae dentro de la órbita de la conciencia individual, orden que fue aplicándose gradualmente. El día 5, en vista de las agresiones de Versalles, se ordenó la detención de rehenes, que esta disposición lamentablemente no se aplicó. Posteriormente se van a tomar una serie de medidas. El 12, la comuna acordó que la columna triunfal de la Plaza Vendôme, fundida con el bronce de los cañones tomados por Napoleón después de la guerra de 1809, se demoliese al ser símbolo de chauvinismo e incitación a los odios entre naciones. Esta disposición fue complementada el 18 de mayo. Y el 30 de abril la comuna ordenó la clausura de las casas de empeño. El 5 de mayo dispuso la demolición de la capilla expiatoria que se había erigido para expiar la ejecución de Luis XVI. Y así una serie de medidas. ¿Por qué la intención de leer cómo se dieron los acuerdos? En primer lugar, es el combate al parlamentarismo. Hay un aspecto fundamental. El parlamentarismo no es más que, como reitera Marx, es la oportunidad que le dan a los explotados, a los oprimidos, de decidir cada 3 o 6 años a los representantes que los van a someter a la clase dominante. Y es lo que estamos viviendo en este momento. Este aspecto es muy importante porque lo estamos viviendo. Yo reitero que estamos teniendo en este momento un material didáctico formidable. Los señores diputados en México y los senadores, ¿para qué nos sirven? Aparte de los salarios elevadísimos, ¿para qué sirven? No defienden los intereses del pueblo que dicen representar. Ya estamos en una etapa en que andan buscando, suplicando el voto popular. Y después de que lo logran, no regresan, pero sí toman medidas que favorecen totalmente a la clase dominante y va en perjuicio del pueblo. En otra ocasión mencionaba el problema del outsourcing, que ni siquiera debieron haber discutido tanto. El outsourcing debe ser prohibido, no tiene por qué reglamentarse. Para dar un solo ejemplo, en estos días se está dando un problema muy importante. Se está discutiendo el caso de que el Estado tenga la dirección en la economía y que la riqueza fundamental del pueblo mexicano esté en manos del pueblo. Nadie lo está planteando, pero por lo menos cuando se plantea rescatar los recursos energéticos, está la campaña precisamente en estos días en que la burguesía dice que nos van a expropiar. Naturalmente, eso debe hacer el pueblo mexicano. El gobierno no creo que lo haga. Y así una serie de elementos que debemos tomar en cuenta. El caso muy importante de los errores, las limitaciones que se tuvo durante la comuna son bien claras. Una de ellas es no poner la atención fundamental en la alianza obrera campesina. Lo intentaron el hecho de levantar
la provincia francesa, que se sumara todo el pueblo francés a esta revolución de la Comuna de París. Lamentablemente no lo lograron, pero tampoco era un sentimiento general de la dirección de la Comuna de garantizar la alianza obrero-campesina. Ya el compañero del canto hablaba de la composición de la misma comuna. Los blanquistas, los anarquistas y los marxistas eran minoría. Y en estas condiciones, esto favoreció a la clase dominante porque no pudo unirse a todo el pueblo francés para fortalecer esta lucha y transformar la sociedad. Se cometieron algunos errores. Es el problema de no confiscar la banca. Y se menciona irónicamente en el texto, dicen que aún le tenían una reverencia, el pueblo aún le tenía una referencia al Banco de Francia. No se atrevieron los comuneros a confiscarlo. ¿Y qué nos sucede ahora a nosotros? En México ni siquiera hay un banco del Estado. El Banco de México, inclusive con su famosa autonomía, en que no sirve a los intereses, a los derechos e intereses del pueblo, la burguesía sí defiende totalmente su autonomía y al mismo tiempo el pueblo está siendo sometido por la banca extranjera, que se lleva todas las utilidades y todos los recursos del pueblo. Asimismo, el problema de la expropiación de los expropiadores, como se menciona, junto con el banco. Naturalmente, el pueblo francés en la Comuna de París no tomaron las medidas decisivas para confiscar toda la riqueza en manos de la clase dominante de la burguesía. Errores muy importantes que finalmente va a favorecer el que sucumba este proyecto muy importante. Igualmente podemos mencionar el caso del Estado. El Estado precisamente se confirma que no es otra cosa más que un aparato burocrático militar al servicio de la clase dominante. El Estado no es más que una máquina de guerra social de la clase dominante en contra de los explotados y oprimidos de la sociedad. Y por lo tanto, ese Estado en un movimiento revolucionario tiene que desaparecer. Ese Estado no sirve para transformar la sociedad. Ese Estado tiene que ser destruido y no nos sirve para nada. En estos momentos podemos sacar una nueva enseñanza de lo que estamos viviendo, aprovechando este tema de la Comuna de París. Es el hecho de los inmensos recursos de la nación en manos del Estado y en manos de los empresarios privados. ¿Cómo es posible que el caso de la minería, el 80% de la minería está en manos extranjeras y el 20% en manos mexicanas? Que hablando del problema de la propiedad, para el caso da lo mismo. Tan es explotador y saqueador y opresor el capital extranjero como lo es el capital nacional. Por lo tanto, estos inmensos recursos de nada le sirven al pueblo e inclusive solamente favorecen a mantener el sistema de explotación capitalista, sirviendo a los intereses de todo el capitalismo mundial, del imperialismo internacional. Hay una serie de experiencias que debemos retomar. En este aspecto se ha escrito demasiado. Hay textos muy importantes
que es necesario estudiar. Así como tenemos la experiencia actual de cómo se sistematiza la experiencia de la Comuna de París, tenemos que abrevar en textos muy importantes, como es la Comuna de París, Marx, Engels, Lenin, las aportaciones que ellos hacen, de Editorial Acal, La Guerra Civil en Francia, de Carlos Marx, que es de edición china, desde mi punto de vista es la mejor edición, y también de los escritos de intelectuales de la Comuna. Entre ellas, yo recomendaría la historia de la Comuna de Lizagaray en 2 tomos, que recoge precisamente la historia de todo este proceso de experiencia vivida por el proletariado de Francia. Finalmente, es importante destacar algunos aspectos, reiterar el carácter del Estado, insistir sobre la lucha de clases, que la lucha de clases nos lleva directamente a la dictadura del proletariado. Y esto también hay que reafirmarlo, porque nos han metido en la cabeza ahora, después de las grandes experiencias que se vivieron de la Comuna de París a la Revolución Rusa, que fue en donde se aplicó científicamente la experiencia de la Comuna de París, después con la Revolución China, la Revolución Vietnamita y otras revoluciones en el mundo que se dieron en el siglo XX. La campaña de alienación ha sido intensa en todo el mundo, a tal grado que ahora la pretensión es desarmar a todos los trabajadores del mundo, eliminando los sindicatos, el combate permanente al socialismo y hasta en México a un liberal burgués, ya hasta le llaman comunista. La experiencia que se da en otros países latinoamericanos, como el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso en Perú, en Chile y en Argentina, que son experiencias no socialistas, no comunistas. Sin embargo, ni siquiera eso puede admitir el gran capital y se intensifica la campaña. Y para nuestro pueblo, alienado en gran parte, esto los asusta. Y a eso le agregamos la falta de un trabajo intenso, comprometido, planificado de las organizaciones revolucionarias, de las organizaciones que dicen ser socialistas y comunistas. Esto agrava más la situación. Desde mi punto de vista, la experiencia de la Comuna de París debe ser aprovechada, debe ser sistematizada y aplicada a las condiciones concretas que viven en México. La importancia que tiene tratar este tipo de temas. Ahí concluyo mi participación. Muchas gracias, gran maestro. Hemos escuchado con atención lo que corresponde a esta parte de la historia, principalmente del proletariado en su proceso de emancipación, y que pues hasta el día de hoy sigue vigente comparativamente con lo que estamos viviendo en estos momentos. Hay una obra, entiendo yo, ahí que ya se mencionó, uno de los primeros documentos de gran relevancia acerca de ese gran movimiento, que es la Guerra Civil en Francia, y que en alguna medida ya se ha estado compartiendo. Esperemos que los camaradas tengan la posibilidad de haberlo leído, y si no es así, para pues darle una revisión ahí al documento, más bien una lectura de la importancia de este gran movimiento. En este sentido, entonces, también reiteramos
vamos a hacer todo un esfuerzo, independientemente que ahorita haya un espacio de participación, no sé si lo hubiera, más bien ahí están los compañeros que aún todavía, parece que algunos estaban agregando hace un momento. Entonces, pues daríamos un espacio, yo creo, de intervenciones. No sé si algún camarada de los que están con nosotros o nos acompañan en estos momentos quisiera hacer alguna participación para que se le pueda estar brindando el espacio antes de, pues, llegar a la parte de cierre de esta videoconferencia. Compañeros, camaradas, se hace la invitación, está el abierto espacio. De antemano, reiteramos, esta es una serie de actividades por este medio, en virtud de las condiciones de contingencia que estamos atravesando, y que enseguida, bueno, estaríamos también en este mismo sentido, de acuerdo a una calendarización previa ya establecida, llevar a cabo distintos temas que objetivo ir por la formación ideológica principalmente de los compañeros, ya que hemos observado que es el principal elemento que ha quedado de lado. Y en la actualidad, pues eso es lo que ha permitido prácticamente el abandono en ciertos sectores, principalmente sociales, en lo que es el campo de la lucha de clases, principalmente, ¿no? Eso está ocurriendo en todas partes, inclusive, decía, en esta efervescencia electoral que estamos atravesando en estos momentos, hay una tendencia prácticamente que se está supeditando, o más bien involucrando directamente ya en el proceso electoral, buscando cargos de elección, en fin, una serie de actividades en esa tendencia. Entonces, sobre esta parte, yo creo que es la importancia de retomar la esencia de lo que es el pensamiento, el pensamiento, la tendencia ideológica revolucionaria, la lucha de clases sobre y la emancipación del proletariado. Entonces, camaradas, ahí está abierto el espacio. La Liga Clasista, en esta ocasión, la Liga Clasista Magisterial y Popular ha hecho este espacio para compartirlo. Esperamos más adelante tener la oportunidad de seguir compartiéndolo con ustedes también, algunos otros compañeros, camaradas que en este mismo sentido han estado contribuyendo y si hubiera alguna participación. Sí, saludos a todos, compañeros. Pues es muy interesante el tema que nos ha tocado escuchar y atender el día de hoy. No cabe duda que si logramos despertar la conciencia del proletariado, lo que se puede lograr para bien del pueblo es inimaginable. Hoy en día, como ha mencionado el maestro Ramón, se dan muchas contradicciones en nuestra sociedad, en la política actual. Quería hacer una pregunta a los conferencistas del día de hoy. Lenin, en su libro La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, menciona que no debemos ser, si somos comunistas, si somos marxistas, no debemos ser radicales en cuanto a rechazar la oportunidad que pueda aportar el uso de las tribunas de la burguesía, en este caso el parlamentarismo. Lenin justificaba este hecho porque en Inglaterra en ese tiempo
en Alemania, los socialistas estaban en contradicciones en cuanto a la participación parlamentaria. Entonces, Lenin en su libro decía que cómo es posible que tuvieran esas contradicciones, porque la historia demuestra de que pues el proletariado tiene que hacer uso de todas las oportunidades, de todos los medios de la burguesía para generar ideología. Entonces él como que señalaba en concreto el hecho de que si los socialistas de los diversos países no han hecho una labor suficiente para despertar a su pueblo, una labor suficiente para generar ideología en la gran mayoría de las masas para la toma del poder, entonces debían usar las tribunas parlamentarias para ir generando y gestando esa ideología que se necesita para la transformación de la realidad. Entonces mi pregunta es, si un cuadro revolucionario bien preparado en los 4 aspectos fundamentales que debe tener un cuadro, puede marcar la diferencia si llegara a ser diputado, por ejemplo. Esa es mi pregunta. Alberto. Está el planteamiento, camarada Alberto, si nos hace el favor de abordar la pregunta. Bueno, yo creo que ahí en este proceso importante es el contexto en que se van planteando las cosas. Cuando hay un proceso de represión, es el asunto de la tercera Duma, el movimiento está abajo, es cuando se plantea la participación en el Congreso. Pero lógicamente no se elige a cualquier diputado, se eligen diputados en los lugares donde se va a ganar. Nada de buscar los pluris o la negociación porcentual. Pero lo fundamental es diputados ¿para qué? Es diputados para ir a la tribuna. Ahí hay que recordar ese pasaje del capítulo 3 del quehacer. Son los tribunos proletarios. Y dice Lenin, el tribuno proletario debe de imponer el respeto al enemigo de clase. O sea, no se trata de ir, tomarse la foto y pasarse 3 años sin ni siquiera hacer una intervención. Precisamente en ese contexto, más adelante Lenin habla en ese documento de cómo los diputados bolcheviques eran aprendidos. Nada más terminaba su periodo de, mejor dicho, su participación de denuncia y inmediatamente tenían que correr, o de lo contrario, eran aprendidos y enviados a Siberia. O sea, es el proceso. Y en México tenemos otro caso muy importante, Belisario Domínguez. Belisario Domínguez, que en la tribuna del Senado denunció el cuartelazo de Victoriano Huerta. Y es el mismo proceso, la represión inmediata, y recuerden que Victoriano Huerta ordenó deslenguar a Belisario Domínguez, ejecutarlo y ocultar su tumba, pues. O sea, son cosas diferentes que ahí me parece la cuestión. ¿Se puede hacer el Parlamento? Sí, de acuerdo, si es un proceso de reeducación, demostrar que no puedes tener confianza en las instituciones. Miren, nosotros señalamos, es algo que dijera el compañero Ramón, podemos presumir. Desde el 2007 dijimos, los amparos contra la ley del ISSSTE no van a prosperar. Y nos dijeron pesimista, bueno, lo menos que nos dijeran pesimista, ¿no? Faltos de confianza, que no queríamos luchar, y lo señalamos como volvimos a señalar en el Congreso, cuarto Congreso de la CENTE, es no entender el carácter del Estado, el proceso de la legislación burguesa. O sea, son varios elementos que hay que entender precisamente que es una máquina burocrática militar a la que enfrentamos. ¿Cuál es la cuestión burocrática? Hay que definirlo, es el gobierno ejecutivo, el gobierno legislativo, el gobierno judicial.
Porque precisamente cuando Ramón cita de que al pueblo se le concede cada 3 años o 6 años a los representantes, entre comillas, ¿quién los va a aplastar? Algunos han adaptado esa cita y no dice representante, dice a los verdugos que los van a aplastar. Porque precisamente hay que partir, todas las leyes finalmente son para beneficio del gran capital. Entonces, ahí está la diferencia, ahí está el carácter de los diputados, que digamos precisamente cuando Lenin señala esta situación, si no está el pueblo educado, hay que usar la tribuna, sí, pero ¿para qué? Precisamente para educar al proletariado, no para seguírsela pasando, comúnmente dice el pueblo, nadando de a muertito, pues. O sea, así se la pasan plácidamente, recibiendo los salarios de casi 5,000, 6,000 pesos diarios, cuando el pueblo tarda 30 días en trabajar para poder tener 3,000 pesos, 4,500. O sea, el pueblo ahorita con el salario en promedio de 140 pesos, al mes va a tener un promedio de 4,500 pesos, aún en un mes, 30 días. En cambio, un diputado en un día lo tiene. Pero lógicamente es para eso. Por eso son los salarios tremendos, para que vivan a cosas del pueblo y legislen contra el pueblo. Entonces es la diferencia. O sea, a mí me parece que hay que contextualizar correctamente, porque hoy tenemos un tipo en la CENTE que dice que todas las formas de lucha son posibles, pero se saca de contexto. O sea, el proceso es ¿para qué vamos? Bueno, precisamente para educar. Y se aferran del compañero Misael Luis Acosta, que participó en el Consejo de Colaboración. Sí, pero nada más ahí. A Misael le ofrecieron la diputación, le ofrecieron la presidencia municipal de Catepec y no lo aceptó. O sea, eso es lo que no quieren ver. Ven el árbol, pero no ven el bosque. Dice, estuvo en el Consejo de Colaboración. Es aquí lo que llamamos delegaciones, por allá por el norte son las sindicaturas. Bueno, o sea, son la representación municipal de la colonia, pues. Eso fue Misael, el representante municipal en la colonia. Y hasta ahí quedó. Entonces, están tomando Misael de ese proceso para justificar que todas las formas de lucha son posibles. Insisto, y Lenin se señala, es educación. Vamos a la tribuna a denunciar las condiciones de hambre, de miseria, la antidemocracia, la represión, el desempleo, el hambre, el hacinamiento, la prostitución, todo lo que vive el pueblo. Y entonces ahí es donde se mide precisamente el carácter de clase de los diputados que van. Así me parece la cuestión concreta, compañeros. Gracias, Bueno, gracias. Bueno, el compañero del canto ha mencionado cuestiones muy importantes. Cuando Lenin plantea la participación a la Duma, efectivamente es para educar a la masa de que no es el camino. ¿Y a qué se va a la Cámara? A denunciar todas las lacras del sistema. Sin embargo, en México, desde hace mucho tiempo, yo recuerdo desde los años 60 para acá, ha habido gente de izquierda, entre comillas, y otros que se han vanagloriado de ser comunistas y han estado en la Cámara cuando han denunciado las lacras del sistema. Por ejemplo, ¿cómo se justifica que el dueño de una fábrica o dueña de una fábrica pueda ganar más de 800 millones de pesos al año sin pararse nunca en su propia fábrica? Entonces, la riqueza que obtiene es el producto de la explotación infame del trabajador, y los salarios de los trabajadores son miserables. ¿Cuándo ha sido denunciado en la Cámara? Tienen toda la información. ¿Por qué no lo denuncian? Se dice, hay que llegar a la Cámara. Mucha gente ha sido invitada para llegar a la Cámara. Y el PRI, el PAN, el PRD son buenos para cooptar. Y hoy de Morena no tanto cooptar porque ya solitos llegaron a Morena. O sea, sin que los inviten, llegan corriendo a Morena.
Pero ¿cuál es su proyecto de nación? ¿Qué planteamiento están haciendo para la transformación social? Tenemos gente, pero revolucionarios de palabra en la CENTE. Conocemos a muchos. Ya han llegado a la Cámara. Yo no los acuso de traidores, digo de ignorantes, perdón. Los acuso de traidores. Porque no son ignorantes. Saben a qué van. Conocen la situación. Sin embargo, guardan silencio. Yo no defiendo a Noroña, pero admiro que es uno de los pocos que se atreve por lo menos a decir algunas realidades. ¿Y qué pasó con los 499 restantes? Bueno, entonces no es cosa de decir, es que son muy radicales. Por eso no quieren la elección. Nomás que nos demuestren que han sostenido en la Cámara. Y Mao es bien claro cuando dice, si el enemigo te trata muy bien, te felicita, te apapacha, está contento contigo, es que andas muy mal, porque todo lo que haces favorece al enemigo de clase. Pero si el enemigo te ataca, te odia, busca destruirte, eliminarte, debes estar contento porque andas muy bien, porque precisamente estás defendiendo los derechos e intereses del pueblo. Esta es la cuestión que tenemos que aclarar. Ahora, como está de moda y es parte de la política del sistema, es el hecho, todos tienen derecho a participar. Y hay cualquier compra, sin formación de nada, andan buscando apoyo. Y ya nuestro pueblo también ya aprendió. Van los que buscan la candidatura y les piden, pues alguna, ¿qué nos traen? Nos traen láminas, nos traen dinero, nos traen víveres, y la gente ya aprendió. ¿Por qué razón? Porque dicen, es la única manera de sacarles algo. Y ser diputado, para ser diputado se necesita hasta hacer una inversión. Y muchos, yo conozco compañeros de la CENTE que han gastado hasta más de 1 millón, 2 millones de pesos. Y los conozco todos fregados, pero ahí le mueven todo. Hasta de Oaxaca hay compañeros así, que hasta gastaron más de 1 millón, 2 millones de pesos sin lograr ni la presidencia municipal, ni la diputación, ¿sí? Porque lo ven como inversión. Por eso, esa es la experiencia, y Lenin, en función de que se planteó, del Canto lo mencionaba, en donde lanzaban a sus candidatos cuando participaron en las colonias obreras, Vibor, por ejemplo, una parte de Petrogrado, ahí lanzaron candidatos, porque no tenían ninguna posibilidad de perder, porque es el pueblo obrero quien los estaba respaldando. Y en México no podemos hacer exactamente lo mismo, lo cual no significa que no se pudiera experimentar. Pero digan, esos cuadros, toda la organización que tenga la influencia en todo el distrito, que tengan trabajo obrero, trabajo campesino, trabajo popular, que tengan bien organizado al pueblo, y lánzalo, ¿y a qué van? ¿Por qué razón? Porque ese pueblo que los manda como representantes, ese pueblo los va a respaldar. En este momento hay problemas en el país. El presidente ha planteado algunas medidas, no
no tan favorable para la transformación social, pero por lo menos es de avanzada. Y dicen, se pregona mucho, 30 millones de votos que se tuvo. ¿Y por qué ese pueblo no se moviliza? No se moviliza al pueblo para enfrentar los problemas más candentes en el país. No lo pueden hacer, porque si lo hacen, el pueblo movilizado nos va a rebasar. Este es el problema. Tenemos una pequeña experiencia en la lucha contra el charrismo. La gente moviliza a las masas. Ahora, en plena pandemia, los compañeros de Michoacán van a trasladarse a la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque hay ofrecimientos de soluciones que no se cumplen. Hay maestros que tienen meses de no cobrar. Se arguye de que no hay dinero. ¿Y cómo si hay dinero para pagarle a los del INE? Hay dinero para pagarles los altos salarios a los diputados, a los senadores. ¿A poco alguna vez han quedado sin cobrar los diputados? Son capaces de amenazar por destituir hasta, no sé, a todos los funcionarios. Entonces, son cuestiones bien concretas en donde nosotros debemos servirnos. No hay oposición, siempre y cuando sirva para educar al pueblo, para tomar un camino más exacto para lograr la transformación del país. Es mi opinión. Bien, muchas gracias, maestro Ramón, maestro Alberto, por esa explicación, más bien por esa, por abordar a mayor precisión, mayor profundidad el planteamiento de el camarada Jesús. Yo creo que queda entendida la situación, más sobre lo que se está viviendo en esta actualidad que enfrentamos el día de hoy. Si no hubiera alguna otra intervención de los camaradas que nos acompañan, agradecemos nuevamente la participación de el camarada Alberto del Canto y el camarada Ramón Cobó, el haber compartido con nosotros esta gran experiencia de lo que ha sido de lo que fue en su momento la lucha por la emancipación del proletariado, la que se denominó o se conoce históricamente como la Comuna de París. Y damos en estas condiciones, yo creo que por terminada esta charla, esta videoconferencia, reiteramos en esta ocasión, correspondió a los compañeros aglutinados en la Liga Clasista Magisterial y Popular, organizar este espacio. En cuanto tengan la posibilidad, los demás compañeros que nos acompañan o que puedan compartir algún tema también referente, pues vamos a estar al tanto y vamos a tratar de, creo yo, de continuar impulsando. Más que nada tenemos la intención de que esto vaya fortaleciendo ideológica, la formación política ideológica de los compañeros que comparten con nosotros, y en esta medida también en los espacios que tengamos la oportunidad, seguir impulsando, seguir manifestando pues la posición que hemos venido reivindicando, ¿no?